Good afternoon, thank you for coming. Thank you for the life, for to be here. I am very happy to be in United States with you, speaking about Honduras situation. I'd like to speak in your language, but my English is very poor, and when one person speak about his hurt, it's better in your own language. I'm sorry. Bueno, como ya hicieron la presentación, muchas gracias. Yo me llamo Ismael Moreno, mi nombre completo. Well, they already did the introduction. Thanks very much. My whole name is Ismael Moreno. Soy un jesuita, sacerdote jesuita. I'm a Jesuit priest. 25 años de ordenado y 36 de haber ingresado con los jesuitas. I've been ordained as a priest for 25 years and have been working with the Jesuits for 36 years. Vivo y trabajo en el norte de Honduras, en el Atlántico hondureño. I live and work in on the Atlantic coast of Honduras in the north. Y trabajo en un centro social de investigaciones socioeconómicas y políticas y culturales, de derechos humanos, de organización comunitaria y de análisis. I work in a social center that does research on socioeconomic topics, political and cultural topics, as well as human rights, community organizing, and other types of analysis about these things. Y también trabajo en una Radio Progreso. I also work in a radio. It's called Radio Progreso. Radio Progreso HN.net. It's Radio Progreso HN.net. La radio, el centro social en el que yo trabajo tiene 34 años de haber sido fundado. The social center where I work has been 4 years. Y la radio, 57 años. And the radio has been around for 55 years. Yo trabajo y dirijo la radio y el centro social desde hace 12 años. I work at and am the director of the radio and the social center for the past 12 years now. La radio en la que yo trabajo es una radio que tiene una historia que cuando la comenzamos a atender los jesuitas, le llamamos Radio Progreso, la voz de los sin voz. The radio where I work, the history of the radio started with the Jesuits, naming it Radio Progreso with the motto, the voice for those who have no voice. 15 años después le llamamos Radio Progreso, la voz de un pueblo en marcha. 15 years later, we called it Radio Progreso, the voice of a people marching forward. Y ahora es Radio Progreso, la voz que está con vos. And now it's Radio Progreso, the voice that's with you. Pero más familiar todavía que with you. But it's even more familiar than you in English. En la historia de la radio en la que yo trabajo, dos veces
han cerrado la radio los militares. La han cancelado. In the history of the radio where I work, it has been closed by the military 2 different times. They've shut down the frequency. En el mes de marzo de 1979, In the month of March in 1979, llegaron los militares, sacaron a todo el personal y cancelaron la difusión de la radio. the military soldiers came in and took all the personnel out, and they canceled the frequency of the radio. La razón fue porque era una radio comunista, The reason they gave was that it was a communist radio. porque promovía la violencia y el levantamiento de los campesinos. Because it was promoting violence and the rising up of the small farming communities. En el mes de junio del 79 se abrió de nuevo la radio por presión de la gente, por presión popular. In June of 1979, the radio was reopened because of pressure from the people, popular pressure. Pero con algunas condiciones. Quitaron la onda corta. Los militares quitaron la onda corta. La onda corta es la frecuencia que en aquellos años se escuchaba en todo el mundo. Shortwave. But there were some conditions when it was reopened. They took away the shortwave frequency, and that was what everyone was using at that time. Era la única emisora en Honduras que tenía shortwave. It was the only radio station in Honduras that had shortwave. Entonces la entregaron, pero quitaron esa onda corta. So they gave it back to us, but they took away the shortwave frequency. También devolvieron la radio, pero cancelando varios programas. They gave back the radio, but they canceled some of the programs. Y también dieron una lista de canciones que no se podían escuchar. They also gave us a list of songs that we couldn't play. Yo todavía recuerdo una canción que prohibieron, I still remember one of these songs that they prohibited. que decía más o menos así: It said something like this. Buenas nuevas para mi pueblo. Good news for my people. El que quiera oír, que oiga. The person who wants to listen, listen. El que quiera ver, que vea. The one who wants to see, can see. Lo que está pasando en medio de un pueblo What's happening within our people que empieza a caminar. that is beginning to walk. Esa canción la pusieron en la lista de las que no podían ponerse. They put that song on the list of the ones that we couldn't put on the radio. Y otra condición es que nos quitaron la propiedad de la frecuencia de AM, de amplitude modulated que teníamos. They also took away. They took from our possession the frequency, the AM frequency. Y dijeron, se las devolvemos, pero la frecuencia ya no es de los jesuitas, va a ser de los obispos. So they gave it back to us, but they said this frequency no longer belongs to the Jesuits, it now belongs to the bishops. Y en ese tiempo, y siempre pues, los obispos han sido muy conservadores. And at that time, and well, always, the bishops have been very conservative. Pero ayúdenme a decir conservadores. But really, I mean conservative. Bueno, 30 años después, 30 years later, el 28 de junio del año 2009, June 28th of 2009, de nuevo los militares cerraron Radio Progreso. soldiers again shut down Radio Progreso. Fue el día que hubo un golpe de Estado. It was the same day as the coup d'etat. A las 5:30 de la mañana
secuestraron al presidente y lo mandaron a otro país, a Costa Rica. At 5:30 that morning, they kidnapped the president and sent him to another country, to Costa Rica. A las 10 de la mañana, 10 o'clock in the morning, 25 militares se tomaron la radio y nos sacaron a todos y cancelaron la programación. at 10 a.m. that same at 10 a.m. that same morning, 25 soldiers came into the radio and took everyone out of the building and canceled the station. The frequency. Al día siguiente, el 29 de junio, The following day, June 29th, con todos mis compañeros y compañeras del equipo, with all of my companions and friends from the team, y con muchísima gente, nos metimos en la radio with a lot of other people, we went into the radio y la recuperamos. and we recuperated it. Y entonces, al día siguiente, yo propuse que iniciáramos con un programa que hacía 30 años habían cancelado. And that following day, I proposed that we put on a program that had been canceled 30 years ago. De música latinoamericana y de cultura. It was of Latin American music and culture. El programa se llamaba, cuando se cerró, y lo abrimos con el nombre de América Libre. And it was called, at the time it was closed, and we opened it again with the same name, Free America. ¿Saben ustedes cuál fue la primera canción que pusimos en la primera edición del programa? Do you know what the first song that we played on the program was? Buenas nuevas pa' mi pueblo, el que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea, lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar, lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Le damos permiso para que no vale por sí mismo la canción. The song on its own is enough. Bueno, ahora yo tengo la oportunidad de andar con estas dos mujeres, bellas mujeres, visitando esta parte este de Estados Unidos. Right now I have the opportunity to travel with these two women, these two beautiful women who are taking me around the eastern part of the country. Y ando tratando de comunicarles a ustedes buenas nuevas. And I'm trying to go around and communicate to all of you the good news. Honduras es un país que existe. Esa es la primera noticia, existe. Honduras is a country that does exist. That's the first bit of news. En el mapa del mundo, Honduras es un país pequeñito en el mapa del mundo. On the map of the world, Honduras is a very, 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 very small country in the world. Miren Estados Unidos, qué grande Estados Unidos. Look at the United States. How big is the United States? Canadá, qué grande. Canada, so big. Brasil, qué grande. Brazil, so big. Rusia, qué grande. Russia, big. La China, qué grande. China, it's really big. México, bastante grande. Pretty big. Honduras. Honduras. Very, very tiny. Pero quiero comunicarles que ese país existe. But I want to make sure that you know that. Y esto que les digo no es solamente una broma, es una declaración política, porque la historia de Honduras en la relación internacional y política ha sido un país casi inexistente. And I tell you this not as a joke, but as a political declaration. Honduran history in relation to international policy and politics has been almost non-existent. Bueno, en Boston sí se conoció Honduras. Boston has known Honduras for a while. Y por gente muy rica de Estados Unidos, de Boston.
People, very rich people from the U.S., from Boston, hace 100 años, 100 years ago. porque en Boston estaba la sede de los principales accionistas de una de las compañías bananeras. Because in Boston was the headquarters for one of the big banana companies. Que durante 100 años explotaron la producción bananera en la costa norte de Honduras. For 100 years exploited banana production in the northern coast of Honduras. El gobierno de Honduras de entonces, de hace 100 años, entregó a dos compañías bananeras, una de ellas con sede en Boston, estas tierras que son las más productivas de Honduras. Se las entregó de regalado, sin pagar, sin que las compañías pagaran nada. The Honduran government 100 years ago gave to two big banana companies, one of which had its headquarters in Boston, some of the most productive land on the northern coast of Honduras as a gift. They didn't have to pay anything for it. 100 años. For 100 years. Se fueron las compañías, dejaron al país y a la gente que trabajaba mucho más pobres que antes, pero con bautizada, el país bautizado con un nombre, que ese sí lo conocen ustedes, porque es políticamente importante. Banana Republic. Banana Republic. These companies left the country 100 years later they left the country and the people that worked there even more poor. And with the name baptized, that I'm sure you all know because it's politically important, the Banana Republic. Bueno, pues en este país que durante tantos años fue políticamente inexistente, pero económicamente dio mucho dinero a unos cuantos ricos de los Estados Unidos. This country that for so many years was non-existent, but it was well known because of all the money that it gave to the rich men in the United States. Bueno, pues en este país hay organizaciones y hay un trabajo que nosotros le llamamos apoyar, desarrollar y fortalecer la comunidad organizada. In this country, we have organizations that support and develop what we call organized communities. Y la comunidad organizada frente, por ejemplo, a las multinacionales. Organized communities who are facing multinational companies. Que son como la continuidad de aquellas compañías que llegaron desde Boston. Which are like continuing from these companies, these big banana companies that came from Boston. Fíjense, amigas y amigos, que actualmente las compañías mineras extractivas y las compañías constructoras de hidroeléctricas tienen el control del 48% del territorio hondureño. Well, friends, currently extractive mining companies and companies that are constructing hydroelectric dams have control over 48% of Honduran territory. Honduras, que es un país muy rico en agua dulce. Honduras, which is a country that's very rich in fresh water. Tiene una enorme amenaza porque la explotación minera extractiva necesita mucha agua y es un agua que se contamina. The fresh water is under enormous threat because these extractive mining companies need a lot of water and they contaminate that water. O por ejemplo, hay compañías de aquí de Estados Unidos, multinacionales. Hay una compañía que creo que es del oeste de Estados Unidos,
que tiene enormes inversiones en caña de azúcar, para la producción de azúcar. There are companies in the U.S., multinational companies. I think there's one specifically in the west of the United States that has a lot of investment in sugarcane, the production of sugar. O también, por ejemplo, hay enormes inversiones para la comercialización del aceite de la palma africana. For example, there's an enormous investment in the conversion of palm oil from African palm. Entonces, minería, hidroeléctrica, caña de azúcar y palma africana son las grandes amenazas a través de las cuales se presentan las multinacionales agroexportadoras. So mining companies, hydroelectric companies, sugarcane, African palm, these are some of the biggest threats presented by multinational companies that are agro-exploitative. Bueno, además de las otras multinacionales, pues de las multinacionales de las comidas rápidas, la industria de la maquila, de automóviles, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, el combustible. On top of other multinationals, for example, fast food, the maquila or factory industry, the automobile industry, electronics, gas. La comunidad organizada entonces se desarrolla en resistencia a las multinacionales. So organized communities develop in resistance to multinational companies. Su identidad está en recuperar la soberanía y en luchar por tener el control de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales. Its identity is in reclaiming sovereignty and control over our own territory and natural resources. Bueno, también quiero yo comunicarles que la comunidad organizada también se resiste a la violencia que hay en Honduras. Also, I would like to get across that these organized communities resist violence that is in Honduras. Pues ese país que tiene 8.3 millones de habitantes y un poco más de 100,000 kilómetros cuadrados, This country that has about 8.3 million inhabitants and a little over 100,000 square kilometers representa en el mapa del mundo represents on the map of the world el país con más muertes violentas de todo el planeta. the country with the most violent deaths, more than any other country in the world. 20 muertes violentas diarias, There are 20 violent deaths every day, mayoritariamente de jóvenes. mostly young people. O sea, porque los jóvenes son los que padecen las consecuencias de una situación de injusticia social, porque son los que no tienen empleo y no tienen oportunidades. Young people are the ones that are suffering these consequences a lot of social injustices because they don't have employment and they don't have opportunities. ¿Saben ustedes que actualmente en Honduras, de toda la población, el 52% de toda la población hondureña es menor de 30 años? Es decir, es una sociedad juvenil.
In Honduras, the population, 52% of the Honduran population is under the age of 30. That's to say, it's a young population of youth. Y de los 4 millones de la población económicamente activa, 2 millones están en el desempleo y son menores de 30 años. And of the 4 million people in the population that are economically active of the age to work, 2 million of them are unemployed, and most of them are under the age of 30. ¿Qué hacen los jóvenes ante la falta de oportunidades? What do young people do facing a lack of opportunities? Se van del campo a las ciudades, se van del país hacia Estados Unidos. They go from rural areas to the cities and from the cities to the United States. Hay un promedio de 500 jóvenes que tratan de salir diariamente del territorio hondureño. There's an average of 500 young people every day who try to leave Honduras and cross the border. De ellos, 420 diariamente regresan porque no pueden pasar, algunos de ellos mutilados o muertos. 420 a day come back because they can't get across. Some are mutilated or badly injured and others are dead. Y los que se quedan en Honduras, que es la mayoría, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? The ones that stay behind, which is the majority that stay in Honduras, what do? Pues se emplean en trabajos a veces indignos, pero también son terreno fértil para la delincuencia y particularmente para un fenómeno que es el que les voy a hablar en este momento, que es el narcotráfico. They may find an undignified job, or they are fertile terrain for crime, or this phenomenon that I'm going to talk to you about, narcotrafficking. Entonces, la comunidad organizada trata de desarrollarse teniendo a la juventud como uno de los objetivos más importantes. Es más, el objetivo central, la juventud, muchachas y muchachos. So organized communities do a lot of development with youth as a main objective. It's central in importance to focus on youth, young women and young men. Para abrir oportunidades y para contrarrestar la violencia en la que viven. To open up opportunities for them and to combat the violence that they live in. Formación sociopolítica y ética. Tenemos varias escuelas de formación. Nosotros en el ERIC y la radio tenemos 3 escuelas anuales de formación solo para jóvenes. Una en esta zona, otra en esta zona y otra en esta zona. 3 escuelas solo para jóvenes de formación política y ética. También la comunidad organizada con los jóvenes desarrolla programas culturales. We have schools of socio-political formation and ethical thought formation, and this school is run through ERIC and the radio, and there are 3 schools every year for young people in this region, in this region, and in this region, and 3 schools. These 3 schools are all for young people with political and ethical thought formation. And organized communities also develop with a cultural end. Programas de radio, coordinación con otros sectores juveniles del país y también a nivel centroamericano. There are radio programs that are developed for youth all over the country and also in the Central American region. Hay otro gran problema pues en Honduras, There's another big problem in Honduras, que es el narcotráfico. narcotrafficking. Actualmente el territorio hondureño es el lugar por donde circula hacia los Estados Unidos la mayor cantidad de droga, especialmente cocaína, de todo el mundo.
Right now, the Honduran Territory is the place where the most drugs that are circulating towards the United States arrive. More than anything, cocaine. De acuerdo a un informe del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, el 80% de la cocaína que se consume dentro de Estados Unidos pasa por el territorio hondureño. According to a report from the U.S. State Department, 80% of the cocaine that's consumed in the United States goes through the territory of Honduras. Digamos, la cocaína principalmente viene de Colombia. So, cocaine primarily comes from Colombia. Y el 87% de las naves aéreas o marítimas And 87% of the shipments by air or sea, llegan al territorio hondureño. Land or dock in Honduran territory. Y desde ahí se transportan rumbo a Estados Unidos. And from there they transport it in the direction of the United States. ¿En qué se apoya el narcotráfico? Who do narco-traffickers get their support from? Bueno, en una juventud desempleada. Sí. An unemployed youth population. En una juventud que necesita encontrar algo en la vida. Youth who need to find something in life. Y también se apoya en un estado que es débil y está organizado con funcionarios, policías y oficiales del ejército que son corruptos. It also finds support in a state that is weak and organized by public officials, police, and the military that are corrupt. Eso contribuye enormemente a el aumento de la violencia. That enormously contributes to the increase in violence. Porque el narcotráfico en Honduras es tan poderoso que las instituciones se quedan demasiado chiquitas. Es algo así como que el narcotráfico es como un elefante y el Estado hondureño es como una hormiga. Because narco-trafficking is extremely powerful and these institutions are very small. It's like if narco-trafficking was an elephant and the Honduran state was an ant. ¿Ustedes creen que habrá un policía que capture un narcotraficante con ese poder? Do you think there would be a police officer that would detain or stop a narco-trafficker with that kind of power? ¿Ustedes creen que un fiscal va a investigar a un narcotraficante con el poder que tiene? Do you think an attorney is going to look to investigate a crime against a narco-trafficker with the kind of power that they have? ¿Ustedes creen que un juez va a dictar sentencia condenatoria a un narcotraficante con tanto poder? Do you think a judge would sentence a powerful narco-trafficker with a guilty sentence? Entonces, las autoridades honradas, si cumplen con su papel, las matan. If these officials fulfill their roles in the state, they're killed. O guardan silencio y se van del país. Or they stay silent and leave the country. ¿Pero qué creen que hace la mayoría de las autoridades? Se vende. What do you think the majority of these authorities do? They become complicit or sell out. Entonces, unas instituciones débiles, corruptas e impunes, promotoras de la impunidad. Y eso es donde más, en cuanto más impunidad hay, más violencia se genera. So these are weak. This causes weakness, corruption, and impunity, and promotes impunity. The more impunity that there is, the more violence there will be. La comunidad organizada, ¿qué hace frente a esto? What does the organized community do facing this? Pues defiende los derechos humanos de los sectores más indefensos, que están más expuestos al Estado y a los fuertes del país. They defend human rights of the sector that's most in defense
undefendable, who cannot defend themselves, and who are most exposed to the state and the strong in the country. Lanza la denuncia, grita a nivel internacional para que se escuche la realidad de indefensión que se vive dentro de Honduras. They shout it out to the international community and share the news of what's happening in this country that's defenseless, to bring attention to Honduras. Quiero decirles que la comunidad organizada no es un término etéreo, así, un concepto, sino que es una realidad muy viva, la comunidad organizada. I want to make sure that it's clear that this idea of organized community is not a term that is either real, it's real and it's alive. La comunidad organizada son grupos étnicos, indígenas y negros. The organized communities are ethnic and indigenous and black. Son organizaciones campesinas. Small farmer organizations. Son organizaciones de jóvenes, muchachas y muchachos. Youth organizations, boys and girls. Son organizaciones de la diversidad sexual. Sexual diversity organizations or LGBTQ organizations. Son organizaciones de mujeres, feministas. They're organizations of women, feminists. Son redes de radios comunitarias. They're community radio networks. Son comunidades cristianas de base. They're grassroots Christian communities. Que buscamos que haya articulación, que hayan vínculos entre unas con otras para tener una comunidad organizada, coherente y propositiva. And articulated together, we make sure that there are links among all of these organized communities so that there's purpose. Pero también hay otra realidad que contribuye a la violencia, que les he hablado de una Honduras que es la más violenta del mundo. Also, there's another element that contributes to the reality of violence, and as I told you, Honduras is that makes Honduras the most violent country in the world. Y es la gran distancia, las enormes desigualdades socioeconómicas que hay dentro del país. And it's the huge distance, the enormous inequality, socioeconomic inequality in the country. A mí me han contado que aquí en Estados Unidos hay un 1% de gente súper millonaria, ¿no es cierto? They told me that here in the United States, 1% of the population are super millionaires. Isn't that true? Yeah. Bueno, si lo trasladamos para Honduras, If we translate that into a Honduran context, la cifra es bastante más pequeña todavía. that statistic is even smaller. Es el 0.004%. It's 0.004%. A la par del 80% de gente que no tiene las condiciones básicas para vivir. At the same time, the 80% of people don't have basic conditions that they need to live. Y una clase media que no llega al 20%. And a middle class that isn't even 20% of the population. Le pongo todavía cifras más vivas. I'll give you some even more concrete facts. Hay 215 personas, no familias, personas que individualmente cada una tiene un promedio de 139 millones de dólares. There are 215 people, not families, but people who individually have an average of $139 million. Y estas 215 familias controlan la vida de todas las personas en todos los ámbitos. And these 215 people control the life of everyone in all of its orbits, in all of its contexts.
tienen, por ejemplo, el control de la vida política y de todo lo que tiene que ver con el Estado. For example, they have control over political life and everything that has to do with the state. Son los socios internos de las multinacionales They're the internal associates of multinational companies. y también son socios del narcotráfico. They're also associates of narco traffickers. O sea, y no permiten que haya ni el más pequeño de los cambios, porque cualquier cosa que parezca cambio, responden con fuerza, como el golpe de Estado del año 2009. They don't allow even the smallest change, because any change, any person who tries to make change, they respond with an enormous amount of force, and that's the context in which the coup d'etat happened in 2009. Entre paréntesis, los datos que les estoy dando los pueden encontrar en el internet, pues son accesibles, para que no crean que les estoy, o que lo contrasten con lo que les estoy diciendo. In parentheses, you can find a lot of these quotes on the internet. They're accessible, so you don't think so you can contrast with what I'm telling you. Por lo tanto, la situación en Honduras de violencia y de conflictos internos no es por asunto de pobreza, no. Because of this, the situation in Honduras of violence and internal conflict is not because of poverty. No. Porque en Honduras hay un grupo, este sector de las 215 familias, que cada año es más rica, cada año más millonaria. El año 2012, según los datos, eran solo 205 y el promedio era de 130 millones. Hoy aumentaron a 215 personas y el promedio es 139 millones de dólares. Es decir, aumenta la riqueza a la par que aumenta el empobrecimiento y la exclusión social. In Honduras, this group of 215 people continues to get more wealthy, become more millionaires. In 2012, according to these same facts, there were 205 people with an average of $130 million. And then in 2013, it went up to 215 people with an average of $139 million. So that's to say that wealth is increasing, and at the same time, poverty is increasing and social exclusion is increasing. Entre paréntesis, una reflexión que uno puede sacar de esto es que una situación de desigualdad social y económica no se soluciona dando ayudas. ¿Me explico? And in parentheses, the reflection that you can take out of this is that social and economic inequality is not solved by direct aid or help. Porque el modo como está organizada la sociedad hace que todo lo que se produce y toda la ayuda que pueda llegar se distribuye desigualmente y se multiplica desigualmente. Because the way in which society is organized means that everything produced and all the help that is distributed inequally, and it increases inequality. De acuerdo a analistas económicos, de cada 100 dólares que llegan del exterior a Honduras, 90 se quedan entre las 215 personas. According to economic analysts, of every $100 that comes from outside the country that is given to Honduras, $90 of that goes to those 215. Y 10 va para, digamos, para la gente pobre, para educación, para salud, para programas de productivos.
And $10 of that goes to programs for the poor, say education or health or production. Por lo tanto, un país como Honduras no es de verlo solo con buena voluntad, sino con criterio político. This is why, looking at a country like Honduras, you can't only look at it from the standpoint of goodwill, but also from a political point of view. Les pongo un ejemplo también. I'll give you another example. Honduras tiene alrededor de 1 millón de personas fuera del país, mayormente en Estados Unidos, pero también hay en España y en otros países. 1 millón fuera. Honduras has about 1 million people living outside of the country, mostly in the United States, also in Spain and some other countries. A million people. Este millón de personas ingresa anualmente a Honduras entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en remesas. These 1 million people, they send an income back to Honduras that's between $2,500,000 and $3 million in remittances every year. Bueno, entonces, una persona de buena voluntad podría sacar la siguiente conclusión. Ah, qué bueno que la ayuda llega directamente a la gente pobre. Y así es, llega directamente a la gente pobre. So a person in goodwill and good intention can think, oh, that's great, this money is going directly into the hands of these poor people, and that's true, it does directly go to these people. Pero ¿qué hace una persona con, digamos, pongámosle, con $300 en sus manos? What does a person do with, say, $300 in their hands? Bueno, voy al supermercado a comprar los alimentos. Well, I'll go to the supermarket and buy some food. ¿De quién es el supermercado? Who owns that supermarket? De una de las 215 personas. One of those 215 people. Voy a mejorar la casa porque tengo dinero que me está llegando mensualmente. Entonces voy a la ferretería a comprar materiales de la vivienda. Or I want to improve my house and I have a little bit of money that I'm getting every month, so I'll go to the hardware store and buy some materials. ¿Quién es el distribuidor de materiales? Who distributes those materials? Uno de los 215 personas. One of these 215 people. También tengo que comprar cuadernos y materiales para la escuela de los niños. Oh, also I have to buy school supplies and notebooks for my kids to go to school. ¿De quiénes son las tiendas distribuidoras de productos o de materiales para la escuela? De una de las 215 personas. Who owns the store that distributes these products? One of these 215 people. Bueno, ese dinero del supermercado, de la ferretería o de los cuadernos, ¿dónde va? Al banco. ¿De quién es el banco? And this money that goes to the supermarket or the hardware store or also goes to buy notebooks. That also goes to a bank. Who owns the bank? ¿Y a quién le presta dinero el banco? A los pobres. Who does the bank lend money to? Poor people? No, se lo va a prestar a los que cultivan la caña de azúcar, la palma africana, o van a invertir en minería, o para la importación de productos que van a vender a los pobres. ¿De quiénes son estos? De los 215 personas. No, they'll lend it to cultivation of sugarcane or someone who is cultivating African palm, or they might invest it in mining or production of products that will be sold to the poor. And who owns all of this stuff? These 215 people. A fin de cuentas, el millón de gente pobre que salió huyendo de Honduras por falta de oportunidades y por la desigualdad social, se encargan de fortalecer el modelo de desigualdades. These 1 million poor people who left because of a lack of opportunity and social inequality,
are now left with strengthening this model of inequality. La comunidad organizada busca investigar las raíces de la violencia y de la desigualdad y de proponer modelos alternativos. Organized community invests in the roots of violence and inequality and looks to find and create an alternative model. Investigar las raíces de los problemas y no quedarnos solamente en la apariencia, en la superficie. They investigate, they research, they do their work at the roots of the problems and not just on the surface. O sea, porque no se trata de ayudar a los pobres. It's not about helping the poor. Se trata de defenderlos de un modelo que siempre los va a excluir. It's about defending them from a model that will always exclude them. Porque digamos, si usted ayuda a los pobres, ¡ah, qué buena gente es, ¿verdad? Because if you help the poor, oh, what a good person you are. Y le vamos a dar un diploma de reconocimiento por lo bueno que es. I'll give you a certificate of recognition for how good you are. Pero si usted defiende la tierra de los pobres, si usted defiende los derechos humanos de los pobres, si usted defiende la vida de los pobres, si usted los defiende, entonces prepárese porque lo van a ver como una persona mala y seguramente lo pueden, bueno, ser víctima de una reacción incluso mortal por parte de los grupos de poder. If you defend the land of the poor, the human rights of the poor, the life of the poor, prepare yourself because people will look at you as a bad person. And surely, well, it's probable that you might be a victim of a reaction or a consequence that could be fatal from these people who have all this power. Por lo tanto, nosotros no buscamos que se nos ayude, sino lo que buscamos es solidaridad en nuestra lucha. So we don't look for people to aid us and help us. What we want is solidarity with our struggle. Para hacer fuerte a la comunidad organizada. To strengthen the organized community. Pero voy a hablarles de un último punto antes de que se me duerman. Y es que en esta situación que vivimos también la comunidad organizada tiene que defenderse de otro actor que se llama el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. It's that the organized communities that have to defend themselves, but also from another actor, and that's the United States government in North America. Porque actualmente el gobierno de los Estados Unidos impulsa una política de seguridad. Because currently the U.S. government pushes a policy of security. Con el propósito público de luchar contra el narcotráfico. Publicly with the reasoning of combating narcotrafficking, the war on drugs. Profesionalizando, dicen ellos, al ejército y a la policía. Professionalizing the military and the police. En la práctica significa una política de militarización. In practice, it means a policy of militarization. Que unido a la circulación de armas, saben ustedes que Honduras es el país donde hay más cantidad de armas de todo Centroamérica. And together with the fact that with the circulation and trafficking of weapons, you all know that you might know that Honduras is the country with the most weapons in all of Central America. Unido a eso, entonces, el gobierno de los Estados Unidos abona a la violencia. Together with that, so the United States increases that violence. Pero además, fíjense que el gobierno de los Estados Unidos dice que lucha contra el narcotráfico. But also, the United States government says that it's fighting narcotrafficking. Lo que ocurre es que para luchar contra el narcotráfico se apoya en los militares, en la policía, en los políticos y en los empresarios,
que son los principales aliados del narcotráfico. But what happens is that to fight narco trafficking, they look for support from military officials, police, politicians, businessmen, who at the same time are allies of narco trafficking. Bueno, ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos puede hacer cualquier cosa, pero no es tonto. You all know the U.S. government can do whatever it wants, but it's not stupid. Ellos tienen todas estas informaciones. They have all this information. Ahora, probablemente ellos sí creerán que los de Honduras creerán que sí somos tontos, Probably they think that us in Honduras were the stupid ones. porque creen que nos vamos a tragar este argumento. Because they don't think that we'll realize this argument. Porque fíjense, a mí me decían en Washington el año pasado que el gobierno de los Estados Unidos actualmente está destinando, sin hacerlo público, un presupuesto de $3,000 millones para mantener la seguridad desde Honduras para Centroamérica. $3,000 millones que salen de los impuestos de ustedes, pues. O sea, de ustedes, pues. $3,000 millones. And they told me in Washington last year that the U.S. government currently destines a budget of $3 billion to security from Honduras for all of Central America. These are your tax dollars, $3 billion. Pero ¿será para luchar contra el narcotráfico únicamente? Could it be only for fighting narco trafficking? Si ellos saben que se apoyan en unos socios que a su vez son socios del narcotráfico. If they know that they look for support from the same people who are associated with narco trafficking. ¿Y por qué Estados Unidos no pone la misma fuerza que está poniendo en la oferta de la droga, que va desde Colombia y tiene Honduras como centro, y no la pone en la demanda de la droga? Why does the U.S. not put the same amount of effort in that it does in the supply from, for example, from Colombia with Honduras at the center of the route? Why does it not put the same amount of effort in the demand? Porque usted sabe que si yo ofrezco cada vez más de este refresco, es porque hay gente que está demandando este fresco. ¿No es cierto? Este refresco. So, for example, if there's a supply of soda, isn't it because there are people that are demanding that there be soda? Sin embargo, no parece que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le ponga la misma fuerza y los mismos recursos al control de la droga interna. Me contaban a mí, hace 2 años que anduve por la zona oeste, por California, que hay unos señores que le llaman, lo están grabando, ¿no? Bueno, hay grupos que le llaman los intocables, porque son los mayores distribuidores de la droga dentro de Estados Unidos. Y tienen tanto poder dentro del gobierno de Estados Unidos que nadie los toca. However, the U.S. government doesn't put the same resources and efforts into its internal drug problem. And they told me a couple of years ago when I was in California, that there are some men, some groups that are referred to as untouchables. And they distribute within the United States, but they're basically invisible because they have a lot of power within the U.S. government and no one can touch them. Por lo tanto, a nosotros nos presenta la necesidad de sospechar que hay otras estrategias detrás de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cuál es esa estrategia?
To us, that presents a need to suspect that there's a strategy that's more than just fighting narco trafficking. What's that strategy? ¿Ven ustedes Honduras? You see Honduras there? Tiene un lugar pequeño pero estratégico en relación con el Caribe y con América del Sur. It's a small spot, but it has a strategic relationship with the Caribbean and South America. Teniendo Estados Unidos control en este territorio, The U.S. has control of this territory. perfectamente puede Easily tener una respuesta ante posibles problemas del Caribe, Cuba y los demás, y América del Sur. It can easily have a quick response to anything that might happen in the Caribbean or Cuba or South America. Hay actualmente 2 bases militares y 2 en proyecto en este pequeño territorio. ¿Para qué será? ¿Para luchar contra el narcotráfico únicamente? Currently there are 2 military bases and 2 being constructed in Honduran territory. Why would that be? Just to fight narco trafficking? Y además, yo he escuchado informaciones que residen en Washington de que en este territorio de la costa atlántica hondureña And I've heard information that I received in Washington that in this northern territory here in the Atlantic of the Honduran, habrían reservas de petróleo solo comparadas con las de Irán. there are oil reserves only comparable to those that are in Iran. Todavía más ricas por la antigüedad de los fósiles. They're even more rich because of how old the fossils are. Entonces, tener control sobre este territorio sería entonces una preocupación estratégica por las reservas. Y eso explicaría por qué hubo golpe de Estado en el 2009. Ante la amenaza de un Hugo Chávez petrolero, defender una zona estratégica de los Estados Unidos. And the U.S. having control over this territory strategically reserves their interests, keeps their interests safe in these oil reserves. And that has a lot to do with why the coup happened in 2009. Because before the threat of Hugo Chavez, who controls a lot of oil, their strategy is to defend those oil reserves. ¿Qué hace la comunidad organizada frente a ese actor llamado gobierno de los Estados Unidos? What does the organized community do facing this actor of the United States government? Demandar y exigir no a la militarización en Honduras. Demand that there not be militarization in Honduras. Y es justamente lo que ustedes tendrían que apoyar aquí en Estados Unidos, porque tiene que ver con ustedes, amigos y amigas. And that's exactly what you have to do here in the United States, because it has to do with you, friends. Y el grito y la presión van a ser más fuertes si la comunidad organizada de Honduras está bien amarrada con la comunidad de Estados Unidos. And the cry, the demands and pressure from the organized community in Honduras will be even stronger with the relationship with the communities in the United States. Recapitulo, resumo. Rápidamente, hay 3 grandes actores externos que le están haciendo mucho daño y que tienen que ver con la realidad de miseria de Honduras. Multinacionales, narcotráfico y gobierno de los Estados Unidos. There are 3 external actors that are causing a lot of damage in Honduras and a lot of misery. There are multinational companies, narco traffickers, and the government of the United States. ¿Cuáles son los socios internos? Who are their internal associates? 215 personas multimillonarias, 215 multimillionaires, políticos, politicians, militares military officials, y policía, and police. fundamentalmente. Those are fundamental. Frente a eso,
es que se prepara y se defiende la comunidad organizada. Facing that, the organized community defends itself. Ante una violencia que tiene 5 factores que la hacen ser, que la llevan a ser la violencia más cruda de todo el mundo en Honduras. And facing that violence, there are 5 factors that contribute to the violence and some of the crudest violence. Primer factor, el país con más armas de Centroamérica. First factor is the country with the most weapons in all of Central America. Segundo factor, el narcotráfico. Second factor, narcotrafficking. Tercer factor, la debilidad institucional. Third factor, institutional weakness. El cuarto factor, la desigualdad socioeconómica. Fourth factor, socioeconomic inequality. Y el quinto factor, el gobierno de los Estados Unidos. Fifth factor, the government of the United States. Frente a todo eso, nosotros queremos mantener la buena noticia. In front of all that, we want to maintain the good news. Nosotros no creemos que la violencia se resuelve con más violencia. We don't believe that violence can be resolved with more violence. Por eso estamos inventando, estamos creando, estamos promoviendo todas aquellas acciones no violentas que nos hagan más fuertes y más creíbles como comunidad organizada. We're inventing and creating non-violent actions that make us stronger and make us more believable as an organized community. Y una de ellas es entonces lograr que ante ustedes, los que son de afuera, puedan redescubrir a Honduras como un país que existe, como un país que necesita ser acompañado y que se fortalezca la comunidad organizada. One of these methods is to achieve that people from outside rediscover Honduras, that it exists, that it needs accompaniment, and that we need to strengthen this organized community. Siempre dicen que de acuerdo a donde uno se sitúa, así es como puede saber ver la realidad. They say that from where one is situated, you can know how to see reality. Si uno se sitúa desde un país rico y desde la gente rica, va a ver la realidad desde los intereses y necesidades de los ricos. If one is situated in a wealthy country, you would see the reality of others through the eyes of that wealthy country. Y va a necesitar el consumismo y el dinero. They're going to need consumerism and money. Si uno se sitúa desde los pobres de este mundo, If you situate yourself from the poor in this world, entonces su mirada from their view, va a ser desde la realidad de los pobres. their view will be from the point of view of the reality of the poor. Entonces, en lugar de consumir, vamos a promover la austeridad. Instead of consumption, we'll promote La austeridad. austerity. Y en lugar de riqueza, vamos a promover la solidaridad. Instead of wealth, we'll promote solidarity. Desde mi punto de vista, Honduras es un lugar muy apropiado para ver el mundo actual. From my point of view, Honduras is a very appropriate place from which to view the world as it is now. Porque los niveles de violencia nos van a llevar a preocuparnos por la paz. Because the levels of violence have caused us to work more for peace. Los niveles de desigualdad nos van a llevar a preocuparnos por la justicia social. The levels of inequality are forcing us to work more for social justice. Y por ser tan oscura la realidad, nos van a llevar a luchar por la luz. And because
the reality is so dark, we have to fight to find the light. Bueno, gracias por escuchar y les esperamos en Honduras. Thanks for listening.